Hola, muy buenas. Hemos hecho un pedido hace 2 semanas, más o menos, sorprendentemente ya ha llegado a través de AliExpress, y es un eje rotatorio para la máquina láser, en este caso es la de CO2. Creo que también valen para las de diodo y demás. Lo único que hay que tener en cuenta, el tipo de conexiones que tiene nuestra máquina, el motor paso a paso. Yo estoy investigando y además, a pesar de que ya creo que lo tenía más o menos seguro, hice una consulta donde compré la máquina y me dijeron que para que fuese compatible tenía que ser un motor de 57 y 4 hilos, 2 fases. Entonces, la caja es esta, viene así tal cual y viene así, ¿vale? Las instrucciones, bastante bien, yo creo que ya vamos mejorando. Viene en inglés, con dibujos, pasos a paso, paso a paso, y creo que va a ser bastante sencillo. ¿Qué más? Lo único, bueno, hay que tener en cuenta el tema de la medida de los tornillos, que viene aquí reflejado, luego lo explicaremos. A ver, donde para que veáis un ejemplo. Aquí viene M520, ¿ves? Vienen las medidas, entonces con un calibrador se puede ver. Porque hay veces que es M518 y la diferencia es tan mínima que utilizaremos un calibrador, si no. Pero bueno, yo creo que si no, no es difícil, porque tampoco tiene mucha tornillería. ¿Qué más? Conexiones. Parece ser, también está investigando, lo podemos conectar directamente aquí arriba o con este cable del motor directamente al ruido, ¿vale? Ahí abajo. Luego lo veremos también. ¿Qué más? Este es un accesorio, luego lo veremos también, para que haga presión hacia abajo lo que pongamos. Si es una lata que es muy ligera, al rodar a lo mejor pues baila un poquito, y esto lo que hace es que lo mantiene. Es un accesorio. Bueno, voy a sacar la caja esta. Esto es lo que viene, y esta ya os digo, es su caja, así tal cual. Entonces yo creo que una vez que la tengamos montada, a lo mejor o lo guardamos en un armario o lo hago yo en una cajita. Piezas, pues aquí. Pues tampoco tiene mucha tornillería, y luego creo que esa tornillería ya está de aquí. Piezas, el motor, con una de sus partes, aquí viene ya indicado. Os tenéis que fijar, no lo vais a ver, pero pone 57P, eso si empieza por 57 o 42, ese es los pasos del motor, ¿vale? Esta, al ser de 57, pues tiene mayor volumen. El de 42 es un poquito más pequeño. Venga, vamos a sacar todo, a ver lo que trae. Esta creo que es de la vertical. Esto es una especie de goma, imagino para que no resbale, para ponerlo de patas. Otra pieza. Y esto imagino que será el bastidor, que habrá que armarlo. Una parte. Otra que será la final. Y lo que es la base. Y no trae nada más. Vale. Me he traído una cajita de destornilladores de pequeñitos, tipo relojero, con varias puntas, pero creo que no va a hacer falta porque he visto aquí que trae llaves. Trae un destornillador, una llave Allen y una llave fija. Me imagino que con eso valdrá, pero bueno. Vale. Nosotros utilizaremos esta conexión que va del motor aquí. Va del motor, lo meteríamos así, y de aquí, una vez que lo tengamos puesto en la cama, lo vamos a conectar directamente al eje I, ¿vale? Luego lo veréis más sencillo. Yo creo que además andar tocando lo que es en la caja del ruida, meter, sacar, yo creo que cuanto menos, si tenemos esta posibilidad, mejor.
Esto creo que se llama conector de aviación, algo así. Luego si no, lo vuelvo a mirar y lo confirmo. Vale. Es de 2 fases, de 4 hilos, aquí lo veis. Rojo, amarillo, blanco y rojo. En otros casos puede ser así, rojo, azul, verde, negro. Luego también las instrucciones lo que pone que si no nos funciona correctamente, lo que es el EGI, habría que invertir estos dos cables, los dos, el blanco, amarillo, cambiarlos. O en este caso, el azul y verde, cambiarlos, ¿vale? Los dos internos, cambiarlos para que funcione. Vale, pues vamos a hacer un corte para situar la cámara aquí y así ya vemos lo que es el montaje. No creo que tenga mucha complicación. Vale, el primer paso, bueno, al final lo del calibrador, esto es lo que os decía, para medir la tornillería no hace falta porque es que veo que solamente hay dos tipos, ¿vale? Y se diferencian mucho, es un M520 y un M314, entonces se diferencian mucho, aquí están los grandes y los pequeñitos aquí, así que esto no nos hace falta. Esto es como nos tiene que quedar ya montado, este sería el montaje y ya más detalladamente pasaríamos aquí al primer paso. Vale, el primer paso, slider, horizontal, bueno, no sé lo que es, pero que es esta pieza con el bastidor principal. Yo aconsejo que muchas veces lo cepilléis porque hay veces que hay como pequeñas virutas de aluminio y cuidado porque se nos puede clavar, ¿vale? Vale, pues hay que aflojar esto. Tiene aquí como, acaba como en un cuadrito que hay que meterlo por esta guía, una de las guías, ¿vale? Entonces, lo cogemos así, levanto la tipo arandela aquí, vamos a aflojarlo más, ahí. Sujeto la arandela hacia arriba y dejo libre lo que es el cuadradito. Lo oriento bien y las ruedas tienen que meterse por aquí, por estos laterales. Ahí, ya está. ¿Veis? Esto ya, la rueda va súper suave. Me imagino que luego lo queremos aquí y esto ya no se mueve. Vale. Pues ya tenemos hecho el primer paso, que es estos cuatro de aquí. Vale, vamos con el motor. Aquí lo que os decía, este es nuestro motor de 57 pasos y este es de 42, que es más pequeñito, ¿vale? Entonces hay que coger, ¿dónde está? El motor y lo ponemos en un lado con la tornillería esta. Estos son los tornillos grandes y dos piezas nos dice, y es tipo Allen, así que cogemos su llave. Vale. Hay que fijarse bien en esto, a ver, estos dos para arriba y este que tiene uno aquí abajo, y esto lo montaríamos aquí. Vale, aquí tiene dos orificios con estos dos, entonces va la tornillería ahí y punto. Vale. Apretamos un poco, luego el otro y luego ya los apretamos bien. No apretéis uno directamente porque si no es mejor poco a poco uno y otro y así va sentando perfectamente. Vale, y ahora ya le damos toda la fuerza. Ahí. Y ahí. Vale. Sigamos. Nos hemos quedado en este paso, ya lo hemos hecho. Aquí viene presentado cómo quedaría. Perfecto. Ahora hay que montar este, que es el final del bastidor. Es esta pieza. Esto yo creo que viene con un plástico, que viene raro.
Y esta va con otros dos tornillos, o sea, exactamente igual, pero al otro lado. Pues cogemos otros dos. No. Vale. Siguiente paso. Este de aquí que va con este otro de aquí. Vamos a retirar por si tuviera alguna viruta. Vale. Y este... va. Esto sería así. Vale, aquí si os fijáis en el dibujo sería así. Y esto hay que meter, por lo mismo que con el bastidor principal, hay que meter la tuerquecita. Ahí va, que lo afloja del todo. Ahí. Aquí hay menos espacio para meter el dedo. Eso que yo los tengo finitos. Y lo mismo, pues lo metemos aquí. Ah, no, este es de lateral, vale, decía yo. Ahora, este cuesta más. Vale, lo apretamos. Ya lo hemos metido, quedaría así. Y ahora visto desde aquí, pues nos tiene que quedar así. Y ya está. Vale. Siguiente paso. La tapita esta, que ya estaba puesta. Porque no viene otra. Entonces, esta va a este otro lado. Pues si esto es así, y la va arriba, va aquí. Ahí. Que no quería salir. Vale, entonces lo tenemos aquí, esta tapita va aquí arriba. Que coincide con los agujeritos de la tornillería. Se la ponemos y ya está. Y con esto fijamos. Vale, y ahora esta pieza la tenemos que sujetar aquí al bastidor principal donde habíamos puesto esta pieza con dos tornillos M520, estos dos que nos queda, y esto sería, vale, aquí donde estos dos y aquí, vale, no, pero esto sería, a ver, vamos a ponerlo igual, nos tiene que quedar así, y esto así, efectivamente, vale. La otra. Vale. Ya lo tenemos montado, hemos hecho este paso, nos quedaría así, siguiente paso. Vale, esto es la pieza opcional esta que os decía, para cuando pongamos aquí algo, bueno, no tengo aquí nada redondo, pero imaginaos que ponemos aquí algo, pues para que presione aquí un poquito para abajo y no esté bailando. Y es esta pieza de aquí, esto es opcional. Creo que ha sido alrededor de 9 euros más, es esta pieza de aquí. Vale. Es que algo así lo que hace es presionar para abajo. Vamos a sacar su tornillería.
Ah, mira, han puesto uno de más, porque creo que son dos, sí, son dos piezas. Este es el M314. Va, entonces, esto va. A ver, que lo vea yo bien. Esto sería así. Está aquí. Por aquí van los tornillos y van aquí. 1 y 2. Lo metemos por sus agujeritos. Vale. No sé si lo apreciáis, ahí asoman un poco los tornillos y ahora hay que meter ahí las tuercas. Pues vaya posición. ¿Por qué me molesta esto? A ver, con unos alicates de punta. A ver, voy a probar sujetándolo así. Hacerlo de uno en uno. Ahí está frío, vale. Vale, pues este paso ya también está todo de sobra. Hemos puesto la pieza esta opcional, nos tiene que quedar así. Y ahora este de aquí. Vale, con este de aquí abajo, si lo quitamos, lo que podemos hacer es apartarlo si alguna vez nos estorba, o directamente quitarlo. Eso es lo que nos viene a decir, vale. Pues ya lo tenemos montado. ¿Veis? Si lo queremos apartar, tenemos que desenroscar esta tuerquecita de aquí abajo y lo ponemos de lateral. Venga, lo voy a dejar así. Y así ya no nos molestaría. Vale. Siguiente paso. Vale, sí, pues ya hemos terminado. O sea, ya veis que no es difícil. Aquí viene para operar con el programa Laser Engrave y con el láser GRBL, que este es el que usábamos nosotros cuando teníamos el láser de diodo. Para el RD-Works no viene, pero he estado mirando, hay dos opciones y eso lo vamos a ver ya cuando hagamos las primeras pruebas. Entonces ahora lo que voy a hacer una pausa y voy a ver el tema de las conexiones para asegurarme bien, ¿vale? Venga, hasta ahora. Vale, antes de pasar a las conexiones, lo está presentando, digo, para hacer una prueba, imaginaos que esto es algo que queremos grabar, esto lógicamente no, porque es un altavoz. Con esto no tenemos que andar con llave ni nada, simplemente con esto ya aflojamos y le ponemos la altura, lo nivelamos, acercamos, alejamos, ahí que esté bien, apretaríamos, imaginaos ya que está recto, apretamos esta y esto es lo que haría el láser y lo grabaría. ¿Para qué sirve esto? Para cosas más pequeñitas. Entonces pues lo mismo, aflojamos, lo acercamos, ahí para evitar estas hendiduras de la tapa, pues ahí estaría muy bien. Y si yo hago así, ¿ves? Pues al ser pequeño se nos puede mover, ya lo habéis visto que entonces con esto lo ajustaríamos aquí, está presionando para abajo, lo apretamos y ya queda mucho más mejor cogido, está haciendo presión para abajo, ¿veis? Y aquí ya grabaría perfecto. Vale, pues ahora sí, voy a ver el tema de las conexiones, que yo creo que vamos a decantarnos por esta de aquí. Y esta de aquí, pues bueno, lo guardaremos por si acaso, pero yo creo que es mejor esta. Venga, hasta ahora.
Vale, a ver, tenemos un problema con la conexión, porque este es macho y donde entra es hembra. Entonces, bueno, lo voy a mostrar. Por cierto, lo he estado mirando y efectivamente esto se llama conector o enchufe de aviación, ¿vale? Dos fases, cuatro pines. Dos fases entiendo porque es positivo o negativo, positivo que va para allá y negativo para que me imagino que será eso. Pero bueno, mirad, aquí, si veis aquí, acércate, ¿vale? Este es el eje, en esta máquina es el eje Y. El X no sé dónde está, pero bueno, da igual. Entonces lo desenchufo y tenía que ser la conexión así, ¿veis? Es hembra y este es macho. Si vienes por aquí, no sé si lo ves, voy a poner una linterna para que se vea bien. Aquí, ¿veis? Esto es macho. Y si esto es macho, pues no lo podemos conectar. Entonces voy a ver si lo puedo desarmar y hacer algún invento. Y si no, pues tendremos que pedir una especie de adaptador o comprar un conector de estos de aviación de 4 pines, pero hembra. Así que, bueno, voy a investigar un poco y voy a ver si puedo desarmar esto y hacerle algún invento, por lo menos para probarlo, ¿vale? Venga, ahora. Vale, venga, vamos a desarmarlo. Aquí tiene un tornillo, a ver este. Digo que con esto saldrá. Que no se pierda. Y si no, este que es para los tirones, a ver. Ya sale esto. Vamos a ver. ¡Ojo! ¡Anda! Pues mira, joder, qué bien. Pues entonces yo creo que ya vale. A ver, vamos a probar. Porque esta sería la conexión. Míralo. No me lo creo. Con la mala suerte que suelo tener yo para estas cosas. Perfecto. ¡Qué alegría! Uy, que se me desarma esto, que me lo cargo. Qué bueno. Mirad, aquí están las conexiones, pero no hace falta. Bueno, pues lo voy a cerrar porque no sé si serán así todos o es que viene así preparado por si nuestra máquina es hembra o macho. Y esto es una especie de adaptador. Pues no me lo esperaba, pues mucha alegría. Bueno, pues lo volvemos a poner. Vale. Le ponemos la renderita. Bueno, esta renderita ya no vale, ¿no? O sea, sería así tal cual y ya está, claro. Esto lo voy a apretar bien. Lo único que hay que tener cuidado. A ver, ahora que le he puesto el tornillo no creo que se quede. Voy a hacer una prueba. Vale, perfecto. Perfecto. Vale, pues esto lo guardaré, por si acaso. Vale, pues ahora sí, vamos a meter el eje rotatorio dentro, lo apoyamos en la cama, lo conectamos ahí y vemos lo de la configuración. Muy buenas. Tuve que hacer una pausa porque me dio otra molestia, vamos, bastante dolorido con la espalda, pero ha venido bien porque he descubierto una forma más profesional a la hora de configurar el eje rotativo de 4 ruedas, que lo vamos a ver. Luego, durante el montaje dije que íbamos a optar por la conexión del conector este de aviación. No es que fuésemos a optar, es que esta conexión es más bien para las máquinas de láser de diodo, porque me di cuenta que aquí sí está la conexión de esta grande, de 4 pines aquí, y esta es para el láser de diodo. ¿Vale? Bueno, dicho esto, lo primero, una vez que esté montado, es súper importante, ya lo veréis, que esto
esté bien alineado. Hay máquinas que se pueden mover un poquito los rodillos, centrarlo mejor, y esto es porque a la hora de hacer un grabado, por ejemplo, en un tarro, para que nos coincida la máquina donde empezó y no se desplace un poquito, si no está bien orientado totalmente recto, si lo tenemos así, imaginaos exageradamente, pues lógicamente va a seguir su camino y no va a coincidir un extremo con el otro. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Vale, vamos a conectarlo a la máquina y vamos a ver pues este método que nos va a valer para todas las piezas, los pulsos precisos, para cualquier diámetro que pongamos aquí, tanto yo que sé. Uno de que estos son 35 milímetros y este son 79, creo recordar. ¿Qué pasa? Si lo dejamos con el método típico que se suele ver en los vídeos, imaginaros que aquí que hice un cuadrito de 2×2, lo conseguí, pero si este no lo llevamos a otro diámetro, va a variar un poquito, a lo mejor visiblemente no, pero cuando queramos hacer un grabado por toda la superficie de la pieza, va a salir no tan profesional. Y lo vamos a ver, porque no sufra el cable. Conectamos la máquina. Y ahora va a ir a buscar el punto 00 en el eje X, sí lo va a hacer, pero en el Z, en el X sí lo va a hacer, pero en el eje Y no, porque ahora lo tenemos conectado aquí. Entonces el eje Y lo tenemos suelto aquí. Entonces lo acercamos allí al sensor, lo volvemos a alejar, acercamos y una vez que lo coge, ahí lo tenemos. Pues vale. Voy a poner el imán porque si no, para que deje de sonar aquí. Ahí. Vale. Vale, nos vamos a ir al ordenador y os digo qué es lo que hay que hacer, los parámetros que hay que meter y demás. Voy a hacer una pausa. Vale, pues vamos con la fórmula esta que no nos va a fallar en ninguna de nuestras piezas para nuestro eje rotativo de 4 ruedas. ¿Vale? Esta fórmula creo que no es válida para los que son de mordaza y demás, no es la misma. Vale, entonces la fórmula es esta, ¿vale? Relación de transmisión por el diámetro de la pieza que vayamos a grabar dividido entre el diámetro de la rueda que hace contacto con nuestra pieza por los pulsos de nuestro eje Y. Entonces vamos a ir viendo cada una de las cosas para ir descifrando cada cosa. Vamos. La relación de transmisión, ¿qué es? Mirad, luego si nos pongo una foto, pero no sé si se ve bien aquí. Esta es nuestra máquina, ¿no? Vale, pues aquí nos dice que este es el eje del motor, que tiene 12 dientes. Y esta rueda de aquí, su engranaje, tiene 28 dientes. Entonces tenemos 28 dientes y 12 dientes. Pues esa es nuestra relación de transmisión. ¿Cómo se saca eso? Así. El número de dientes por el engranaje 1, es decir, la rueda está grande, por el número de dientes del engranaje 2, que corresponde al que sale directamente del motor. Entonces hemos dicho que es 28 dientes y 12 dientes. Esto quiero recordar que nos daba 28 entre 12, 2,3. Pues ya tenemos este dato de aquí sacado. Esto es igual a 2,3. Vale, pues lo ponemos aquí, 2,3 multiplicado por, ahora lo vamos a ver esto, y ahora una cosa muy importante es esto, los pulsos que necesita nuestro motor para dar una vuelta entera. ¿Cómo se ve esto?
por ejemplo en esta máquina y en la mayoría de ellas. En los de láser diodo no, porque creo que llevan otro tipo de tarjeta, pero en el driver de estas máquinas es muy fácil verlo. Voy a apartar la mesa para abrir las compuertas del láser y ahora lo vemos. Vale, voy a intentar grabarlo de la mejor forma posible para que lo veáis bien. He abierto las compuertas y aquí aparece parte de los dispositivos de nuestra máquina láser. Ahí tenemos la controladora ruida. Este es un driver del eje X o Y y este igual. Para saber cuál es si es el X o el Y, pues desconectáis uno de estos conectores e intentáis mover el cabezal. El que no funcione es el que está desconectado, ¿vale? En mi caso no me ha hecho falta. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que ver son los switch. ¿Qué es eso? Pues es esto de aquí, esto azul. Veréis. Si no, ahora lo complemento a ver si localizo unas fotos o algo. Hay que fijarse en los números del 5 al 8. Y vemos, en mi caso, que el 7 es el que está en on. 5 off, 6 off, 7 on, 8 off. Y en este caso es igual, por eso digo que no he tenido que desconectarlo. Y una vez que tengamos eso, pues nos vamos a esta tablita de aquí. Nos vamos a esta tablita de aquí. A ver si esta se ve mejor. Y aquí abajo, en aquí abajo, es que aquí hay muy poco ángulo, la verdad, os tenéis que fijar. ¿Veis? Ahí arriba, ahora pondré una foto. La primera columna. La primera columna está de aquí. Es que no puedo meter la cámara. A ver aquí. La primera columna nos da un valor. La segunda es el switch 5, luego el 6, luego el 7 y luego el 8. Todos están en off, menos el 7 que está en on. Pues tenéis que buscar eso. Y aquí vemos la relación que hay, que es 5000. Hay 5000. ¿Por qué lo sé? Porque el 6 está en off, dice que es off. El 5 en off, 6 off, 7 on, 8 off. Y nos da 5000. Así es como se ve los pulsos que tiene nuestro drive. Vale, toma, bebé, coge tú la cámara. Entonces ya tenemos otro dato que hemos sacado. Perdón, que deja aquí el rotulador. 5000. Muy bien. Y ahora nos quedaría ver esto. El diámetro de la pieza, en este caso lo vamos a utilizar para hacer la prueba y la configuración. Vamos a medir el diámetro que toca la pieza que vayamos a poner. Mirad, esta de aquí. Esta de aquí, para que lo veáis bien, el diámetro de una de estas ruedas blancas, ¿vale? Que creo recordar que era... no, pues no me acuerdo. No me acuerdo. Vamos a verlo mejor y así os lo muestro. Voy a sacar el eje rotativo. Vale, pues ya tenemos aquí, le hemos vuelto a sacar. Apartamos esto para que no nos estorbe. Y tenemos dos formas de medirlo, con un calibrador, o pie de rey creo que se llama, o con una regla. Con una regla os vais lo más posible al centro para hacer la medición bien y de extremo a extremo. Mide 60. Y con el calibrador con 0,5. 60. Entonces vamos a coger el dato de 60. Vámonos a la pizarra. El diámetro de la pieza para hacer esta primera calibración, pues ponemos que es 60, la propia rueda, ¿vale? Así, el diámetro de la rueda 60, coincide. Hacemos esta operación que es 2,3 por 1 por 5000.
y este es el dato que tenemos que meter en nuestro RDWorks. ¿Vale? Voy a hacer la operación. 11.500. 11.500. Vale, pues con este dato, ahora sí, vuelvo a cortar. Voy a conectar el eje y nos vamos a RDWorks. Vale, pues venga, ya estamos aquí, lo tenemos conectado, vamos a encenderlo. Va a buscar el punto 00 en el eje X, ya está. Creo que otra solución también es haciéndolo así, con algo metálico. Efectivamente, vale. Nos venimos aquí. Bueno, esto da igual porque ahora no vamos a hacer ningún grabado. Voy a poner el imán para no dejarnos sordos. Vale. ¿Y cómo hacemos esta prueba? Pues le ponemos una marquita, por ejemplo, con cinta de mascarar. Ahí, que esté bien centrado. Ahí, vente para acá. ¿Veis? Que esté bien centrado esta marca con esta. Tenemos que dar una vuelta con ese dato que hemos sacado, los 11.500, y debería de coincidir. Venga, pues entonces, ahora lo que hacemos es, nos vamos a RDWorks, nos vamos a usuario, otros parámetros, leemos la controladora de ruido, eso es lo primero que hay que hacer, ¿vale? Y ahora aquí ya en eje rotativo le decimos que sí, metemos el pulso circular que nos dio 11.500 y el diámetro eran 60. Vale. Y ahora para que la controladora lo lea, tenemos que grabarlo. Y lo que está haciendo es enviarlo a la controladora. Vale, ya lo tenemos. Ahora aquí pone prueba. Le pulsamos aquí, elegimos la velocidad, 50 está bien, y vamos a hacer la prueba. Cuando lo mandemos, nos tiene que coincidir según esta. Vale, vamos para allá. Vale, pues mira, es un problema que ¿por qué se ha parado ahí? Está bien configurado, porque ha llegado al final de su carrera. Entonces lo que tenemos que hacer es regresarlo. Ahí nos valdría, pero bueno, le voy a dar otra vuelta. Lo sitúo otra vez en el centro. Creo que ahí no está. Ahí. Mando la prueba. Vamos para allá. Vale, pues la primera prueba con éxito. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos, por ejemplo, si cambiamos, ya vamos a meter una pieza de otro diámetro? Es ahora para hacer la prueba, vamos a quitar ya la cinta de enmascarar. Y vamos a hacer una prueba que tengo aquí preparado con esto. Este es un tarro de cristal, le he puesto cinta de enmascarar para hacer aquí alguna prueba. Lo ponemos. Esto es lo que decía antes, si está mal alineado, hay algunos que este solamente es apretar y ya está, porque si ponemos así el bote exageradamente, pues lógicamente la línea no va a venir por aquí. ¿Vale? Entonces que esté lo mejor alineado. Vale, lo ponemos ahí. Traemos el láser hasta ahí en su punto más alto, es decir, en el centro, más o menos. Yo creo que ahí estaría. Enfocamos, ahí está bien. Voy a quitar el imán, cierro la puerta. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular. Vale. Tengo aquí, esta es la fórmula. Como vamos a meter una pieza de 79 ahora, todo el resto lo dejamos igual. La relación de transmisión, que es 2,3, eso no nos va a variar. El diámetro de la rueda que hace contacto con nuestra pieza no va a variar,
y los pulsos por revolución de nuestro eje Y, que tampoco va a variar, solamente va a variar esto. Este es el precio, el valor que va a variar. Vale, entonces, esto ya no nos vale, porque esto sería... A ver, vamos a hacer... ¿Dónde está el rotulador azul? Perdón. La calculadora. Y esto es 79 entre 60 nos da 1,31. 1,316 por 5.000. Esto nos da 2,3 por 1,316 por 5.000. 15.134. 15.134. ¿Qué pasa si en vez de utilizar estos valores le ponemos más decimales? Cuanto más decimales, más precisión. Esto es 2,3 periódico puro. Quiere decir 2, y le vamos a poner 1, 2, 3, 4. 5 decimales. Y esto es 1,316, o sea, 6666 por 5.000. Y ahora veréis lo que nos da. Es poca diferencia, pero se va a notar. 2,3333 por 1,316 por 5.000. $15.360 15.360,81, pero bueno. Vamos a hacer la primera prueba con este valor, 15.134. Y ahora veréis por qué os lo digo. Nos venimos aquí a RedWorks y vamos a hacer un cuadrado. Vamos a hacer un cuadrado, en escáner no, sino en corte. Le vamos a dar unas dimensiones de 20 por 20, es decir, 2 centímetros por 2 centímetros, ¿vale? Y lo tenemos con 11.000, el valor de... No, este es otro, claro. Vale, ahora vamos a meter el primer valor, que eran 15.134. 15.134. Y el diámetro de esta pieza es 79. 79. Lo guardamos, lo enviamos a la controladora ruida y ya nos venimos a trabajar como siempre. Le he puesto una velocidad de 100 y potencia 25. Vale, pues vamos a ver qué es lo que nos hace. Comienzo. Vale, es que he apagado el chile y se protege. Lo vuelvo a enviar. Vale, lo sacamos. Y vamos a ver lo que nos mide. A ver. 1, no llega a los 2 centímetros. No sé si se ve bien. Y en el eje X, pues ahí sí que estará perfecto. ¿Lo veis? Perfecto. Vale. Ahora vamos a hacer esta prueba con más decimales. Ya veis que nos da diferencia de 200 y pico. Ya lo tengo metido, lo he variado, 15.360, el mismo diámetro, 79. Le damos a guardar. Vamos a guardar, a enviar la tarjeta controladora. Ya está. Y le damos a comienzo. Y vamos a ver ahora qué tal nos mide.
este de aquí. Perfecto, del 2 al 4, y este que es el eje 2 centímetros, y de aquí del 4 al 6 también perfecto. Por eso digo que es importante, cuanto más decimales en la fórmula le metamos, fijaros la diferencia. A lo mejor a la hora de grabar un dibujo o plasmar algo no se va a notar, pero si queréis precisión, más decimales. Y esta fórmula no nos va a fallar para cualquier objeto cilíndrico, ¿vale? Y ya por último, aparte de alinear, voy a poner el imán otra vez. Hay algunos ejes rotativos que no es, digamos, esto es fijo. Lo único que podemos hacer es alejar esta pieza. Esta en cambio nos deja subir y bajar, ¿vale? Imaginaros que hay otro que no nos deja bajar y es el típico que es cilíndrico pero como que va en cono. Aquí tiene mayor diámetro y aquí menor. Lo que tenéis que hacer siempre es buscar que esté, imaginaros que esté en este lado, aquí tiene menos diámetro. Pues entonces lo que tendríamos que hacer es subirlo y así nos quedaría recto, ¿vale? Y bueno, yo creo que no se me ocurre más. Es un poquito largo, se ha hecho un poquito largo, pero yo creo que es bastante interesante porque me he visto muchos vídeos donde te dicen pues que cojas cualquier pieza cilíndrica y vas jugando con los pasos hasta que al final coincide. Muy bien, pero una vez que le cambiemos el diámetro, con esta no vamos a fallar. Y cuanto más decimales, más precisión vamos a tener. Vale, pues nada, esto solamente vale para este eje rotativo de 4 ruedas. Luego hay otro que llevan así como dos barritas y el que es con mordaza, ese lleva otro sistema. Si me he dejado algo, pues nos decís si se me ha pasado, y si no, cuando edite el vídeo y me acuerdo, pues lo pongo. Pues un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Vale, sí, me he acordado una cosa que ya estaba recogiendo aquí. Imaginaros que en este tarro que tenemos queremos grabar por todo ello, ¿vale? Un dibujo, varios dibujos por aquí, pero por todo ello. ¿Cómo lo calculamos? La altura es fácil, ¿no? La altura la cogemos y medimos, pues venga, desde aquí un poquito más abajo hasta aquí, 7 centímetros, ¿vale? Para no irnos justamente aquí al borde, que además ya empieza a hundirse. Para asegurar, pues eso, 7 centímetros. ¿Y cómo sabemos todo lo que mide? Bien, lo podéis hacer así, pero no es tan exacto. Vale, aquí cogeríamos desde el 0 hasta aquí, le damos la vuelta y nos da 250 milímetros. Pero no es una medida exacta. ¿Por qué? Porque yo aquí, al seguir girando y luego al irme para arriba, le estoy dando un poco más de distancia. Es como si voy haciendo así. Entonces no. La mejor forma es, sabiendo nuestro diámetro de la pieza, es multiplicar, aquí lo veis, nuestra pieza mide 79 milímetros por el número pi, 3,14,16. Nos da 248,1. Vale, 248,1. Nos venimos aquí, hacemos un recuadro y este sería, digamos, el tarro. 248 de ancho por la altura 70. Y aquí ya pues podríamos colocar esto es como referencia, nuestros dibujitos por aquí, otro cuadradito, un círculo, lo que sea. Y aquí ya podríamos grabar toda la superficie del tarro, ¿vale? Es una cosa para mejor aprovechamiento y saber que no nos vamos a salir o no se nos va a montar un dibujo encima del otro. Así se saca el diámetro por pi, 3,14,16, ¿vale? Ya sí que me despido. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado, que está bastante interesante. Hasta luego.